La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Amigas, amigos, con la energía del 2019, Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nasser está en el aire. El panel integrado por Don Tito Colorado, Diana Jiménez, la compañera Nacha Lebrón. Natacha está en las grabaciones. La coordinación, como siempre, está Ivette Zapata. El saludo nuevo y fresco del año de Héctor Julio Hernández. Señor presidente, en la ocasión vamos a hablar con una persona experto en varias áreas del derecho. Nos referimos a su invitado, el licenciado José Enrique Colón Santana, del bufete Colón Santana y Román. Él es experto en asuntos, obviamente, abogado en asuntos legales, comerciales, hipotecarios, corporativos a nivel local y federal, y sobre todo preside una entidad de carácter internacional que es la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Así que vamos a conversar con este ilustre togado que está presente en Industria y Comercio en Acción. Muy bien, Héctor Julio, gracias. Para mí siempre es un placer hablar con el amigo José Enrique Colón, y tú estás hablando de sus funciones como abogado. También entre esa función hay otro factor determinante que lo caracteriza como un ser humano de mucha fibra, y es su participación que tuvo en el año 1999 con un caso de secuestro en Colombia, y que él fue un vocal en ayudar a rescatar a dicha persona. Así que esa parte de la historia es interesante también. Y entre otras cosas, el amigo Quique, como le dicen sus buenos amigos, pues es un ejemplo a seguir, tanto como profesional y en algo que trasciende ya la profesión, y es la calidad humana que lo caracteriza. Quique, un placer tenerte aquí. Saludos a todos los radioescuchas y gracias al panel por recibirme aquí en la mañana de hoy. Siempre será un honor. Bien, Héctor Julio, tú que estabas, tú y Tito Colorado, que estaban muy pendientes analizando la faceta del grupo que trabaja en la Fundación Acceso a la Justicia. Tienes los micrófonos, Tito Colorado, de abogado a abogado. Bueno, no, de abogado a abogado aquí no, allá de amigo a amigo aquí. Mejor todavía. Lo importante son las cosas que se hacen, no necesariamente el título que uno tiene. El título nos da a veces el derecho y la obligación a hacer algunas cosas, ¿no? Pero no, yo creo que lo importante es que José Enrique nos diga más o menos cuál es o sea, qué es lo que hace la fundación como tal. Sí, cómo no. De hecho, la fundación se dedica a recuperar fondos de los abogados en cuentas que la ley exige que se deposite en una institución bancaria o cooperativa, y entonces los intereses que generan esas cuentas de adelantos de honorarios o gastos, los bancos están obligados a pagar el interés legal prevaleciente. Eso es algo que no existía. Y ese interés legal prevaleciente, que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha indicado que no le pertenece al bufete, ni al abogado, ni al cliente, pasa al Fondo de Acceso a la Justicia, quien una vez al año somete propuestas para que entidades legales o que puedan dar servicio legal, a base de distintas propuestas, se evalúan y se distribuyen esos fondos. En los pasados 3-4 años, el fondo ha podido distribuir aproximadamente 1,5 millones anual para instituciones de este tipo, durante o como consecuencia del huracán, los huracanes Irma, María,
también logramos crear un programa dirigido a ayuda legal de emergencia y recibimos aproximadamente de entidades privadas y fuentes no gubernamentales más de $1,5 millones que fueron distribuidos para el trabajo legal, que de hecho al día de hoy también todavía está vigente, que es el hecho de que las personas que no tenían título para el huracán Irma María, pues ahora puedan todavía reclamarle a FEMA por esa aportación. En adición, ahora mismo hay un trabajo muy importante, que es el hecho que Puerto Rico va a recibir una cantidad importante de fondos CDBG, y de esos fondos... $20 mil millones. Es correcto, pero del primer billón hay unas partidas que deben ser asignadas para asistir desde el punto de vista legal en todo el problema de la titularidad. Y el fondo estuvo trabajando con ese proyecto. Lamentablemente hay un requisito que no sé por qué lo puso el Departamento de la Vivienda, que es que exige una fianza de subasta, no de cumplimiento. Es una subasta solo por participar. Un performance bond. No, el performance es la fase 2. Este es que está la subasta y que la entidad garantiza con esa fianza que el precio que pone ahí es el precio que, si se adjudica, está obligado a darlo. Después que se exigen los performance bonds, pero esa fianza de cumplimiento en este caso no se da, pero exigen la de participación en la subasta, y las cantidades que cobran las aseguradoras por eso fianzas son exorbitantes, y el fondo pues con toda probabilidad no va a poder participar por razón de ese costo. Pero es importantísimo que yo dudo que aparezca alguien dispuesto a prestar esos servicios por la cantidad de dinero que representa y la complicación que significa, porque significa la contratación de agrimensores. ¿Y ese requisito quién lo puso? Está en las solicitudes que el Departamento de la Vivienda dispuso. ¿Quién lo puso? Sí, es correcto. Pero en una reunión que estuvo presente la señora que renunció al departamento, subsecretaria. La subsecretaria, y el señor secretario de la Vivienda, que es abogado, que no lo conocía, y me impresionó positivamente. Me parece un señor dedicado, muy comprometido, y de verdad que cree en el proyecto que está haciendo. Pero en esa fase pues estamos, o sea, como quiera el fondo seguirá estando presente, dando de los fondos que tiene disponible para los proyectos de titularidad con independencia de... Ok, podríamos aprovechar colateralmente a todo esto que aquellas personas que iniciaron un proceso en vivienda que no tenían el título y había una disposición de FEMA de no darle el dinero para repararle sus casitas, si alguno de ellos nos escucha, sepan que sí se puede y que no deben botar sus papeles. ¿Y a dónde pueden comunicarse con ustedes? Mira, hay varias entidades en Puerto Rico que pueden hacerlo. En primer lugar, vaya a la oficina de FEMA y pida la reconsideración. Eso para empezar, no importa lo que sea. El Fondo de Acceso a la Justicia está en las páginas del internet. Puede conseguir el teléfono y llamar allí, y lo van a referir al sitio que sea más cerca de su casa. Muy bien. Porque hay unas 6 o 7 entidades que han sido asignadas con fondos para trabajar esto, incluyendo Colegio de Abogados, fondos One Stop Career, que han hecho un trabajo maravilloso, y estas entidades están ahora mismo disponible para recibir y dar ese servicio. O sea que llame a la hora que sea. Le sirven de abogado a estas personas que no tenían el título y que en algún momento lo dejaron en stand-by o le dijeron que no cualificaban. O entidades que no hayan, pues también inclusive entidades no lucrativas que no hayan solicitado beneficios, pueden hacerlo si logran demostrar. El caso de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que no había pedido ayuda a FEMA entendiendo que no cualificaban. Bien, cualquier información que las amigas y amigos que nos escuchan también quieran sobre este particular, pues pueden llamar a la señora Evelyn Zapata al 764-4242, 764-4242, y la Fundación Jesús al Nacer
podrá servir de puente de comunicación Claro que sí. entre las partes pertinentes sobre este particular. Ivette Zapata. Ivette Zapata. Ajá. De la fundación. Sí, la fundación. Muy bien, muy bien. Así que queremos siempre ser una ventana de ayuda a todas aquellas personas que le tocan los temas que pasamos acá en los programas. Bueno, pero hay unas áreas que quisiéramos aprovechar, su señoría, por la experiencia que él tiene en este mundo hipotecario y todo lo que va a pasar en este 2019 con las personas que esperan una ayuda. Usted que escuchó al secretario Fernando Gil enseñar qué es lo que viene de estos fondos, la parte 2 de Hogar Renace, ahora se llama Construimos, en fin, ¿qué es lo próximo? Bueno, hay muchas expectativas que probablemente no creo que puedan cumplirse, pero la realidad es que de los fondos que va a asignar el Departamento de la Vivienda, el grueso va para la construcción, lo cual impulsará la economía. Hacerle casa nueva a los que perdieron su casa. Pues va a haber, hay una primera fase de reparación. Y hay otra fase de viviendas de bajo costo. Y hay otra fase de, una vez se resuelvan los problemas de titularidad de aproximadamente unas 10 o 15 mil familias en Puerto Rico, pues entonces luego con dinero adicional se podrá asistir a estas personas en las necesidades relacionadas con vivienda. Es decir, que hay un trabajo muy grande que... Legal. Sí, desde el punto de vista legal que se va a requerir, y estas personas al cualificar para estos programas pues definitivamente necesitan esa asesoría, porque sin eso es complicado para nosotros atenderlo, inclusive asistiendo, manejarlo en primera persona va a ser muy difícil. Así que por lo menos esa fase está. La dificultad con la que ahora nos enfrentamos es que hay muchas de estas personas que tienen el problema adicional que, dada la crisis o la migración o el desempleo, pues están a punto de perder su vivienda por razón de la imposibilidad de pago. Así que otro de los proyectos que sí da mucho dinero hasta ahora el fondo ha sido para asesoría y representación legal en casos de ejecuciones de hipoteca. El proceso de ejecuciones de hipoteca ahora en Puerto Rico se rige no solo por el Código Civil y la ley hipotecaria, sino hay una serie de reglamentaciones que le aplica a la banca, dependiendo de dónde vienen los fondos del inversionista que prestó los chavos de su casa. Y hay unos trabajos relacionados con modificación de hipoteca que son bastante adecuados. Y yo creo que en esa fase de la mitigación de hipoteca es donde más asistencia se requiere, porque en realidad los bancos no quieren casa, pero por el contrario, la persona sí quiere casa. Y con una asesoría adecuada que le facilite conseguir la documentación que se necesita y evaluar cuál de las alternativas es, desde el punto de vista legal, la más viable, la más saludable desde el punto de vista económico, porque hay algunos procesos que nosotros hemos visto donde la persona pues está emocionalmente casada con su propiedad, pero desde el punto de vista económico es la peor decisión que toma. Sí, porque posiblemente la propiedad debe tanto que mejor sería salir de ella que tratar de salvarla. Pero si me permite, licenciado, Sí. Cuando estás hablando sobre estas hipotecas, estás hablando del mercado general de hipotecas, de la gente que le han quitado su casa o que prácticamente están en vías de ejecución, o es la gente que se afectó por los daños de Irma María. No, Irma María es un tema aparte. Sí. Esto es la gente que por razón de la crisis económica pues no han podido pagar su casa, o por la razón que fuera, o sea, el desempleo, lo que fuese. Sí. Y entonces en Puerto Rico yo podría decir que más del 90% de las hipotecas son del mercado secundario, porque aquí lo que nos quedan son como 3 bancos vivos, o sea, aquí no hay muchos bancos. Los otros días yo hablaba con unos abogados, creo que era de Texas, y yo no sé cuántos bancos, no sé si
40 o 50 instituciones bancarias tienen ellos allí para relacionarlos con el Fondo de Acceso a la Justicia en ese estado. Aquí nos quedan 3 o 4. Y por lo tanto, la banca en Puerto Rico no tiene la capacidad económica de absorber todos los préstamos hipotecarios porque se queda sin dinero en mes y medio. Se va a la quiebra. Entonces, por lo tanto, ellos Venden la cartera. Cuando cumple con los requisitos de los inversionistas. Y de esa manera, pues, el pueblo puertorriqueño pues tiene más acceso a la posibilidad real de hipotecarse o de refinanciar. Y en este momento, muchas de esas carteras le permiten al deudor hipotecario enmendar su préstamo, inclusive contradictoriamente de las instituciones que más estricta y más difícil la hace para el deudor hipotecario es FHA, porque son bien militaristas en la cosa, es H con H y B con B. El tiempo se nos agotó, pero la temática del licenciado José Enrique Colón es tan importante que teníamos la parte A y la parte B. La parte A la ha descrito, pero se ha quedado con un 50% pendiente. Y la parte B, que es la calidad humana y su hazaña en cuanto a aliviar un secuestro, se quedó pendiente. Así que próximamente vamos a invitar al licenciado José Enrique Colón a que venga a terminar su entrevista. Esta película continúa. Esa película. Es por episodio, esta es por episodio. Por episodio. Muchas gracias, y con mucho gusto. Gracias.